Está la parte 2, ¿sale? Y quiero empezar, antes de pasarle los micrófonos a Luis, quiero empezar con lo que es expectativa y realidad, ¿no? Entonces tenemos la expectativa, ¿no? Cuando nos preguntan, oye, ¿cómo andas en la BDA? Les dices, pues aquí ando con motor, ¿no? Ando todo chipocles, ando, súper conocedor. Y cuando ya empezamos a hacerles algunas preguntas o nos cae la auditoría, y entonces nos damos cuenta de que, de que pues no estábamos así, tan conocedores, ¿no? Entonces, ojo, muchachos, realmente el éxito que tengan ustedes en su trabajo, que tengan ustedes con sus clientes, es el conocer los requisitos del cliente, los estándares específicos de la BDA y su proceso y su producto, ¿sale? Si no tienen el conocimiento de esto, es como si tuvieran una mesa de tres patas, ¿ok? No van a estar equilibrados, ¿sí? Y entonces, empezando con esto, mandamos los micrófonos con Luis para que nos platique un poquito del objetivo del MLA. Gracias y buenas tardes. Venga, Luis. Hola, hola, buenas tardes a todos. Gracias, Germán. Buenas tardes a todos mis compañeros. Buenas tardes a todos los invitados. Qué gusto tenerlos aquí. Me da muchísimo gusto participar en esta segunda sesión de webinar. Desafortunadamente no pudimos estar la semana pasada, pero con muchísimo gusto estamos hoy aquí con todos ustedes. Sí, a mí me toca platicarles de algo que se llama el MLA. ¿Qué significa el MLA? Pues es el Maturity Level Assurance y es precisamente la gestión de los proyectos para los clientes que están precisamente alineados a todo lo que es BDA, específicamente clientes alemanes. Básicamente, si nosotros lo queremos extrapolar o comparar contra los clientes que están alineados a la IAG, pues es lo que todos conocemos como el APQP, ¿vale? Es la gestión de los proyectos, sí, hay diferentes características con respecto al APQP, ¿sí? En este caso, pues la BDA lo define como un método de control, ¿sí? Es un método de control que tiene varios objetivos principales muy definidos, muy específicos, ¿sí? Y te dice principalmente que este manual o esta herramienta está alineada, ¿sí? Precisamente para qué, pues primero para garantizar la gestión del proyecto. Siempre, tanto un APQP como un MLA va a lanzarse desde un cliente. ¿Por qué? Porque ahí es donde nace todo. En algunas ocasiones platicábamos que es donde precisamente la armadora define el tipo de automóvil que va a fabricar. ¿Qué tipo de plataforma vamos a utilizar? ¿Sí? ¿Para qué tipo de cliente va a estar dirigido este nuevo automóvil? ¿Quién va a ser mi competencia? Y todo eso que nosotros ahorita estamos platicando viene definido en algo que se llama la voz del cliente, ¿no? Y es de la voz del cliente que precisamente se toman todos estos datos para definir cuál va a ser el nuevo modelo de auto que vamos a fabricar. Y en este caso, pues las armadoras precisamente toman muy en cuenta estas recomendaciones de sus clientes, pues para saber qué es lo que el cliente quiere ver de algo innovador, algo con respecto a la tecnología, algo con respecto al rendimiento, y ahí es donde nace un proceso de MLA. Este proceso de MLA también, aparte de gestionar todas las fases del proyecto, desde el nacimiento de la idea hasta el arranque de la producción en serie o SOP que nosotros conocemos, tiene también el objetivo principalmente de asegurar la calidad del automóvil que vamos a lanzar. ¿Sí? No sé si muchos de nosotros hemos escuchado la frase de, híjole, acaban de lanzar un nuevo auto. ¿Y qué nos dice nuestro papá, nuestro abuelito? No lo compres, espérate 6 meses a que salgan todas las fallas y después ya lo compras, ¿no? Realmente aquí lo que nosotros estamos buscando con este manual es garantizar que desde el primer auto, incluso en la preserie, ahorita lo van a ver por qué, incluso en la preserie, garantizar que desde el primer auto que se fabrique como SOP,
cumpla con la calidad requerida por el prestigio de la marca que estás adquiriendo, ¿no? Y por eso precisamente hay varios controles, hay varias herramientas, hay varias situaciones que nos van a ir pidiendo como entregables durante esta gestión del MLA, durante cada una de sus fases, para garantizar la calidad del producto. Que en consecuencia, el último objetivo que tiene este manual es garantizar precisamente pues la calidad en campo. Cuando tú adquieres un auto nuevo, de la marca que sea, del costo que sea, tú como cliente, ¿qué es lo que buscas? Regularmente buscas lo mínimo indispensable es que funcione, que me lleve y que me traiga, que pueda llevar a mi familia con seguridad. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque estás pagando algo por ese producto. Y la intención precisamente es que desde la idea, en las primeras fases de este MLA, podamos garantizar que el cliente va a estar completamente seguro en el automóvil que va a manejar. ¿Vale? Estos son principalmente algunos de los objetivos que maneja este manual, ¿sí? En donde a través de un proceso ya sistemático y estructurado de 8 fases, te va diciendo cuáles son los entregables en cada uno de los hitos definidos que nosotros conocemos como timing, ¿vale? ¿Cuáles van a ser los entregables de cada una de esas fases para garantizar los objetivos que acabamos de platicar? Aquí nosotros podemos observar de manera muy rápida, muy general, no voy a mencionar todos los conceptos porque sería muy aburrido, pero yo les puedo platicar que la estructura del MLA son 8 fases, del ML0 al ML7, ¿vale? Ahí ustedes van a ver lo que está sombreado en color azul, son los nombres de cada una de esas fases. Abajo, en esas columnas, ustedes pueden observar precisamente puntos o los hitos más importantes de los entregables para cada una de esas fases. Y si se dan cuenta, en cada una de las columnas, en cada una de las fases, tenemos información en negritas. Por ejemplo, en la ML0 está el tema de la gestión de riesgos. Está el tema precisamente de saber cómo nosotros, como cadena de suministro y el cliente, van a garantizar que los riesgos sean menores con respecto al proyecto anterior, ¿vale? Entonces, este es uno de los puntos fuertes al inicio precisamente de esta fase ML0. Y si ustedes se dan cuenta, hay un punto repetitivo en el 80% de las fases y es precisamente el tema de la validación del producto. Esta validación del producto es un punto muy característico del MLA. Es lo que nosotros precisamente conocemos en el APQP como los prototipos, como los eventos de preserie, etcétera. Aquí, desde primeras fases, nos piden que estemos validando el producto continuamente, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque la intención precisamente es garantizar en etapas tempranas, desde el diseño del producto, que no vamos a tener ningún tipo de situación con respecto a la seguridad, con respecto al confort, con respecto a la funcionalidad de los componentes del vehículo, ¿sí? Y podamos tener el tiempo necesario para hacer ajustes si así se necesitan. Entonces, fíjense, aquí ya están subrayados en todas y cada una de las fases en donde nos pide este MLA tener en cuenta el tema de la validación del producto. ¿Ya vieron? Ese es uno de los puntos muy importantes que maneja el MLA. Si lo vemos desde etapas tempranas como el ML1, incluso hasta la ML5, ¿por qué ya no lo menciona en la ML6? Pues porque en la ML6 ya estás emitiendo PPAP, lo que en BDA se llama PPA. Todos conocemos que es un PPAP, todos conocemos que es un PPA. ¿Cuál es la diferencia entre el PPAP de BDA y el PPAP de IAG? Pues que uno es de 18 entregables, el de IAG, y el de BDA de 23 entregables, ¿no? Pero en realidad, esa es la manera cuando nosotros podemos decir, hicimos bien el trabajo. ¿Por qué? Porque ya tenemos liberado PPAP, tenemos firmado PSW y automáticamente es cuando también
nuestra dirección descansa, ¿no? Porque es cuando cae precisamente el pago de los herramientales, cuando nos firman PSW y decimos, ay, gracias a Dios, ya estamos del otro lado y con eso también garantizamos que nosotros podemos comenzar a vender piezas a nuestro cliente, ¿vale? Entonces, esos son de los puntos más importantes que nosotros tenemos que considerar durante esta gestión de todo lo que es el proyecto. Y finalmente, ya lo que es el ML7, que ya es el tema de la retroalimentación, la validación, tratar de garantizar la variación del proceso, controlarla y si es posible minimizarla, es parte fundamental precisamente dentro de esta última fase de nuestro proceso de MLA. Y es precisamente cuando nosotros escuchamos a nuestros colegas de proyectos que nos dicen, es que la entrega del proyecto son 3 meses posteriores a la SOP. Es precisamente ¿por qué? Porque en estos 3 meses posteriores a la SOP, nosotros como proyectos nos vamos a encargar de ejecutar las actividades que tenemos pendientes en el ML7, ¿sí? Documentar lecciones aprendidas y es tan importante todo este tema que incluso viene en 2 preguntas de la auditoría de BDA 6.3. Es la última pregunta del capítulo 4 de BDA 6.3, ¿sí? Del P3, P4, P2, P3, P4 que hablan de proyectos. La última pregunta del P4 es ¿cómo se entregó el proyecto a la serie? Y la primer pregunta del capítulo 6, que ya es producción, incluso es una pregunta de asterisco, vuelve a preguntarte la auditoría. ¿Tienes evidencia objetiva de cómo se llevó, cómo se ejecutó? ¿Sí? El handshake entre proyectos y la serie con respecto a todo lo que es la fase de proyectos. Y aquí hablamos no solamente de documentación, aquí hablamos también de todo precisamente lo que es el tema operativo, layout, máquinas, riesgos, lecciones aprendidas. Todo eso nos lo tienen que entregar. Es tan importante precisamente para el manual y para la herramienta el llevar y ejecutar de manera correcta todo esto, que por eso nos lo pide o nos lo evalúa como 2 requisitos fundamentales, tanto de proyectos como de la serie. ¿Vale? Muy bien. Y precisamente en la siguiente diapositiva, lo que nosotros podemos observar son el tipo de muestras para la validación del producto que les comentaba en cada una de estas fases. Nosotros manejamos 4 tipos de muestras, de la A a la D. Y si ustedes se dan cuenta en la parte superior de la gráfica, van a poder ver con un triángulo invertido en color azul cuáles son los hitos precisamente de todo lo que es esta gestión de los proyectos que acabamos de platicar. Y luego en color verde están precisamente el tipo de muestra que nosotros tenemos que entregar a nuestro cliente dependiendo la fase del tiempo en la que nos encontremos. Por ejemplo, las muestras A son las muestras funcionales que vamos a utilizar para fabricar automóviles que son automóviles prototipo. Muchas veces estas muestras A son las que nosotros imprimimos en impresoras 3D, ¿sí? Incluso yo les platico a veces que los que se encargan de fabricar los tanques de combustible entregan los tanques de madera. No son tanques inyectados porque todavía ni siquiera tenemos herramientales o el herramental todavía está en fabricación con el toolmaker, ¿sí? Entonces son autos que no se van a vender, son autos que se van a ir a destrucción y al final del día lo que nosotros queremos es ensayar. Por eso ahí dice que son probetas de ensayo. Nosotros queremos ensayar y ver realmente cómo se ve el auto físicamente con respecto a la idea que plasmó el diseñador en un stencil. Porque acuérdense que ahí es donde nace todo, ¿no? Nuestros amigos diseñadores en un stencil diseñan el modelo de auto que vamos a fabricar. Los desarrolladores son los que precisamente traslapan esa idea que está en el stencil en un software y estas muestras nos sirven para hacer físicamente el auto. Luego tenemos las muestras B, las muestras C, que son todas las etapas de preserie, en donde a veces necesitamos piezas del toolmaker o del herramientista, precisamente que está en los diferentes países.
y se las mandamos a nuestro cliente. ¿Para qué? Para que se fabriquen autos que no muchas veces son vendibles. Son autos que a veces utilizan como uso interno. A los que han tenido oportunidad de entrar a las armadoras, no me dejarán mentir que de repente vas en la calle y pasa un auto, ¿no? Pasa un auto que dice, uso interno. Hola con Diego, qué extraño. No te escuchas, Luis. Dame un segundo. Creo que estamos silenciados. ¿Sí te puedes quitar el silencio, Luis? Ya estás. Ya Perfecto, te escuchamos. Ya. perfecto. Entonces les decía precisamente que esos autos no van a ser vendibles. Y finalmente ya las muestras D son las últimas que utilizamos ya en las últimas fases del proyecto, y es donde precisamente ya vamos a utilizarlas para que nuestros autos puedan ser vendibles. A través de un safe launch, a través de diferentes métodos, vamos a garantizar la calidad de los productos. Y básicamente pues en términos generales, precisamente en esto consiste el MLA. Yo, como resumen de todo esto, siempre les digo a los ingenieros, realmente es que en el MLA tú tienes que garantizar que el bebé nazca sano. Si tú garantizas que el bebé nace sano durante todo lo que dura la fase de MLA, que depende muchísimo de las armadoras, hay armadoras que su proceso de MLA dura 5 años. Hay armaduras que dura 3. Actualmente los asiáticos lo hacen en 18 meses. Entonces, es una competencia en donde se utiliza ingeniería simultánea, equipos multidisciplinarios, pruebas de validación diferentes. Vaya, es una serie de factores que hacen que se optimice el tiempo. Sí, pero al final, si el bebé nace sano y le entregas un bebé sano a la producción lo mantendrá sano durante la vida que dure el proyecto. Pero si tú le entregas un bebé todo enfermo, como proyectos a la serie, en terapia intensiva, a punto de morir, pues lógicamente a la serie en algún momento se le va a caer, ¿sale? Y ahí es donde comienzan los PPM, las reclamaciones, los gastos extraordinarios, etcétera, etcétera. Muy bien, equipo. Bueno, pues a grandes rasgos, esto es lo que me toca platicarles a ustedes de lo que es el MLA. En dado caso de que existan dudas, con muchísimo gusto en la sección de preguntas las podemos aclarar. Muchas gracias. Venga, mi Luis. Y antes de que te vayas, todo esto que les has mencionado, dos recomendaciones que le podrías dar a toda la audiencia. La primera es trabajar en equipo. Eso es importantísimo. El trabajo en equipo es fundamental. Si una sola persona quiere hacer el AMEF, una sola persona quiere hacer el plan de control, simplemente tienden al fracaso, ¿no? Entonces, ¿Ok? trabajar en equipo es primordial. Y el segundo sería la comunicación interna, que es algo que yo veo que hay muchas áreas de oportunidad en todas las empresas que me toca participar o visitar. El tema de la comunicación y la documentación es algo que nos falla actualmente y que yo les recomendaría reforzar. Muy bien, pues ahí lo tienen, chavos. A todo el equipo que está ahorita reunido, realmente esas son muy buenas recomendaciones. Trabajo en equipo, todos lo vemos que no existe el trabajo en equipo. Estamos muy disasociados, ¿no? Dicen, es que eso es de proyectos, es que eso es de logística, es que eso es de calidad, eso es de ingeniería, no me toca, ¿no? Entonces eso es un problema. Y la otra es la comunicación, ¿no? Ya vimos un problema, aunque yo esté en calidad, pero es un tema de ingeniería, pero pues no nos metemos porque dicen, no, es que si yo hablo, después me van a enjaretar a mí el tema y yo lo voy a tener que resolver, entonces mejor no decimos nada. Entonces el trabajo en equipo y la comunicación son ingredientes vitales para una correcta gestión del proyecto. Muchas gracias, Luis. Un abrazo. Gracias. Y Gracias vámonos igualmente, Ger. ahorita, gracias, vámonos ahorita con Jesús. Vamos a ver con Jesús el tema de la gestión de garantías, que es el Failure Analysis and Audit Standard. Esto es bien importante que yo les vaya platicando ahorita en lo que viene Jesús. Por ahí anda Jesús, ya está Jesús. Aquí Ahí está estoy. Jesús, ya te vi. Estabas escondido aquí en mi pantalla. Pero bueno, ya te tengo de este lado. Ok. Fíjense, un poquito a diferencia del CQI 14, más adelante lo va a comentar Jesús, es
Y aquí traemos un estándar de auditoría. Y este estándar de auditoría evalúa el proceso de gestión de garantías y se califica exactamente igual que como calificamos la BDA 63. ¿Sale? Entonces, mandamos micrófonos con Jesús, y le damos para adelante. Muy bien, muchas gracias Germán. Buenas tardes nuevamente, buena tarde a todos. Vamos a hablar en esta ocasión de este estándar BDA conocido como FFA o Failure Analyze. Esto me parece interesante porque hoy en día todavía tenemos muchos problemas debido a fallas de campo. Si buscáramos la estadística, estamos hablando de miles de millones de dólares anuales por problemas de garantías, por problemas de campo, por problemas de recall, ¿vale? Entonces sería un tema muy interesante de conocer esos datos. Sin embargo, bueno, de ahí partimos, ¿no? Que tenemos esa situación actual. Pese a todos los estándares, pese a todos los sistemas de gestión, aún así tenemos problemas de campo, ¿vale? Y BDA, particularmente BDA, tiene un manual que precisamente es el que menciono, de análisis de falla de campo y de auditoría estándar. Este manual está ligado, como bien saben ustedes, a los requisitos de la IATF. La IATF tiene dos requisitos. Uno de ellos está mostrándose aquí en la pantalla, es el 10.2.5, que nos habla de que la organización tiene la obligación de desarrollar procesos de análisis de falla de campo y de causa raíz. ¿Vale? Ese es uno, y en el siguiente, que es el 10.2.6, pues nos hace un poquito más de mención, además de abordar también los problemas conocidos o los temas conocidos como no trouble found o fallas no encontradas, que es un tema muy especial que sí nos muestra el BDA FFA. Bueno, además de este requisito de la norma IATF, tenemos requisitos en el BDA 6.3. Ahí están señalados algunos. Y por ahí, por ejemplo, nos marca Germán que tenemos el 3.6, 4.8, 7.4. Bueno, los que estamos relacionados con el BDA 6.3 sabemos que los requisitos del 6, ¿verdad? Perdón, los requisitos del 3.6 y del 4.8 tienen que ver con situaciones de preserie o requisitos de preserie. Entonces, BDA 6.3 en sus requisitos de preserie ya nos menciona la necesidad de establecer procedimientos de análisis de garantía o análisis de campo. En el 7.4, que es un requisito ya de serie, ¿verdad? También nos hace nuevamente ese hincapié de tener procedimientos, de tener análisis y sobre todo de utilizar los requisitos específicos de los clientes. Vale, dicho esto, tenemos requisitos específicos de los clientes. Y los requisitos específicos de los clientes, al menos para Grupo Volkswagen, para BMW y para Mercedes, nos acercan a este tipo de análisis bajo este estándar, ¿verdad? Además, algo que aquí, por ejemplo, no se menciona, pero que nos acaba de abordar Luis, es que en el BDA MLA, en este manual de aseguramiento de grados madurez, tenemos también requisitos. Tenemos un requisito que es el 4.2.5, que nos habla de que las organizaciones en ese proceso de maduración de un nuevo producto, de nuevos lanzamientos, tenemos que acordar con el cliente cómo vamos a abordar el tema de análisis de garantía, la comunicación, el manejo de las piezas y bajo qué estándares nos vamos a regir. ¿Vale? Entonces tenemos varios manuales periféricos que abordan la necesidad de el análisis de fallas de campo. Adelante, Germán, por favor, con la siguiente. Bueno, en este esquema que pueden ustedes observar, tenemos justamente este proceso de análisis de falla de campo y por aquí les voy a marcar estas cosas. Primero tenemos este proceso de análisis de falla de campo, ¿no? Marcado por ahí. Tenemos también la necesidad de dividir este análisis en este aspecto por aquí marcado, el análisis de la parte.
Dentro del análisis de la parte hay dos vertientes, dos puntos importantes. Cuando analizamos la parte, tenemos que hacer pruebas estándar. Esas pruebas estándar serían las pruebas que nosotros estamos haciendo durante el desarrollo de nuestro proceso de producción. Por ejemplo, esa prueba de fin de línea bajo la EOL, ¿verdad? Que es una prueba tal vez de funcionamiento, una prueba tal vez de voltaje, de corriente eléctrica, donde probamos las condiciones que tenemos en nuestro producto, se puede considerar una prueba estándar. Tenemos la obligación, una vez que tenemos un reporte de prueba de campo, de falla de campo, hacer ese tipo de pruebas estándar. Además de hacer pruebas bajo carga, que es el siguiente aspecto dentro de esta análisis de la parte. Estas pruebas bajo carga implican que con la comunicación que tenemos que tener con el cliente, ¿verdad? Se determinen las condiciones en que la pieza falló. Es decir, si este auto se reportó o esta falla se reportó en el auto en condiciones de temperatura extrema, -20, -30 grados, o bajo condiciones de humedad eh, relativa, ¿verdad? O condiciones, ¿en qué condiciones se reportó esta falla? Obviamente esto lo vamos a obtener a través de la comunicación con el cliente. Tenemos que probar o realizar pruebas tratando de simular las condiciones ambientales en la que el cliente nos está reportando que se ocasionó la falla o se originó la falla. ¿Vale? En cualquiera de estos dos casos, en estas dos situaciones, nosotros tenemos que hacer un análisis de causa raíz, tratar de replicar la falla, y si en cualquiera de esos dos casos se replica la falla, pues tenemos que iniciar con un problema, con un análisis de solución de problemas, ¿no? Lo que conocemos normalmente como un 8Ds, ¿vale? Pero ¿qué pasa si bajo este análisis, una prueba de estándar o una prueba bajo carga, la pieza no falla? ¿Vale? Es ahí donde entramos con el siguiente paso, que es el proceso conocido como NTF o Not Trouble Found, por sus siglas en inglés, ¿verdad? Falla no encontrada. Esta es una de las cosas muy interesantes, porque la necesidad nos lleva a que tengamos que desarrollar todo un proceso en común acuerdo con nuestro cliente, ¿verdad? Para desarrollar pruebas sistemáticas en las cuales vamos a tratar de someter a estrés nuestro producto, nuestra pieza, tenemos que someterlo a pruebas de estrés. ¿Vale? Tratando de reproducir la falla. Entonces, es todo un proceso delicado, es un proceso que se tiene que manejar con mucho cuidado porque tenemos que tener desde el principio una buena identificación, colección, recolección de datos y una evaluación de manera sistemática, de tal forma que las piezas podamos garantizar que no sufren daños, ¿verdad? Y que podamos estar evaluando en condiciones en la que el cliente nos las está reportando, ¿verdad? Y la idea es encontrar, pues, la causa de la falla. Entonces, todo ese proceso NTF se vuelve muy interesante y además muy retador porque además no cualquier laboratorio lo puede hacer. En muchos casos, estas piezas se tienen que llevar a los centros o enviar a los centros de desarrollo y ahí, con los equipos adecuados, tratar de generar esas pruebas bajo estrés. ¿Vale? Entonces, ese proceso NTF es muy, muy interesante. Y si dentro de ese proceso NTF encontramos o reproducimos la falla, tenemos que nuevamente regresar o de ahí conducirnos hacia nuestro análisis de problemas. ¿Vale? Básicamente es esto lo que nos habla el BDA FFA. Además, el manual nos pide también que llevemos un estatus, que tengamos indicadores para poder evaluar cómo es nuestro proceso y que este proceso nos dispare pues todo lo que es nuestra mejora continua, ¿vale? ¿Le podemos cambiar a la siguiente, Germán?
esta o la siguiente? A la siguiente, por favor. Ah, ok. Vale, muy bien. Bueno, y como ven ustedes aquí, podemos encontrar que en el mercado norteamericano tenemos, tenemos pues indicadores de fallas de campo donde hay ciertas regiones que se presentan más problemas. ¿Verdad? Y estos problemas, bueno, pues puede ser por condiciones ambientales, condiciones extremas, condiciones a lo mejor donde tenemos un ambiente de humedad a nivel del mar o un ambiente en condiciones desérticas con una cantidad de polvo increíble que podría estar generando que se ocurrieran esas fallas. Y bueno, pues todo esto tiene que ver con ese análisis que tenemos que desarrollar bajo el análisis FFA. Además, mencionar que el FFA tiene una auditoría o es un estándar que cuenta con una auditoría donde tenemos 28 preguntas. Estas 28 preguntas abordan diferentes aspectos de la organización, desde nuestro sistema, de los recursos proporcionados, de la capacitación del personal, si tenemos personal con la descripción del puesto para desarrollar este tipo de análisis y si estamos generando los recursos, además de involucrar a la alta dirección pues en los resultados de estos estudios. Esa auditoría de 28 preguntas tiene un esquema muy parecido al BDA 63, donde cada una de las preguntas se va a evaluar con un 10 en el caso de cumplir todos los requerimientos, con un 8 en el caso de tener pequeñas desviaciones, con un 6 donde ya tengo desviaciones ya considerables, un 4 desviaciones menores o un 0 desviaciones completas donde no cumplimos 100% el requerimiento. El requisito está completamente desamparado, no se cubre. ¿Verdad? Entonces vamos a hacer este tipo de auditoría también con 28 preguntas y se va a calificar igual que el BDA 63, ¿verdad? Con valores de 90 hacia arriba, podemos decir que tenemos un sistema completo, capaz, entre el 90 el 80% tendríamos un sistema condicionado y debajo del 80% podríamos estar hablando ya de un sistema que tiene oportunidades considerables de mejora, que no es capaz no contamos con un sistema capaz de analizar estas fallas de garantía. ¿Vale? Básicamente es esto. No sé, Germán, si tú quieras abordar algo más. No, muy bien, muchas gracias, mi querido Jesús. Solamente repuntualizar lo que dijiste, Jesús, que es sumamente importante. Eh, cuando falla este proceso de garantías, cuando no se considera desde el inicio del proyecto, ¿vale? Porque exactamente como lo explica Jesús, muy puntual, tienes que hacer las cargas. Me regreso a estos dos slides. Tú tienes que hacer aquí tienes que hacer las pruebas. Entonces van a haber piezas que te van a regresar para el análisis, pero no las puedes meter a la misma línea. No las puedes meter a la línea de producción, ¿ok? Entonces debes de tener implementado el proceso de análisis afuera de la línea de producción. No Ok, puedes utilizar la EOL porque vas a contaminar el proceso. Imagínense un proceso de fabricación de tanques de gasolina. El tanque pues ya lleva ciertos kilómetros recorridos, ya tiene gasolina y no puedes meter el mismo tanque a los equipos de prueba en donde no utilizas gasolina porque se echa a perder. ¿Ok? Entonces, si desde el inicio del proyecto no consideramos cómo vamos a gestionar las garantías, cómo voy a comunicar. Incluso hablaban también de Volkswagen. Volkswagen lleva el proceso de factor técnico, ¿ok? Pero si no lo tenemos acordado bajo este estándar, porque este estándar es el que te pide ya el Formel Q, que utilices para desarrollar todo tu proceso, que utilices este estándar y después vas a desarrollar el factor técnico, ¿vale? Pero porque para el factor técnico tienes que analizar las piezas. Si no tienes el proceso de análisis y el proceso de no trouble phone, como perfectamente lo describió Jesús, pues no vamos a saber por dónde caminar. ¿Ok? Simplemente eso, esto es crítico, muchachos. Deben de conocer tus procesos y deben de participar, insisto, con el equipo de proyectos, ¿ok? Con el equipo de proyectos, ¿no? Súper, Jesús. Y finalmente, Jesús, a ver,
dos recomendaciones que le darías a a las personas que nos están observando en este momento. ¿Qué les recomendarías de lo que has visto en las auditorías, de lo que has vivido en las consultorías? ¿Qué les recomendarías? Pues mira, la acabas de comentar tú, que este proceso no se deje al final, ¿no? Como quizás el sentido común nos dice, ¿no? Ah, es que esto ya es cuando el producto ya está vendido, sino que desde nuestro proceso de aseguramiento de los grados de madurez, desde nuestro APQP, se establezcan esos procedimientos para cómo gestionar las garantías, qué tipo de pruebas, ¿verdad? Cómo vamos a documentar, a controlar, a identificar, ¿verdad? A reportar, a comunicarnos con el cliente el tipo de pruebas que se requieren hacer y qué hacer en el caso de cuando tengo ese concepto de no trouble found. Eso yo lo diría como algo importante, ¿verdad? Y yo creo que pues la capacitación, hacer especializaciones, ¿verdad? Que haya gente especializada y que no se deje al final, ¿no? Porque también me ha tocado ver que pues ese concepto de garantías lo tenemos ahí como en el rincón y decir, bueno, tú que llevas también problemas, pues también agárrate este tema. Y realmente esto se vuelve una especialización, ¿verdad? La verdad se requiere una especialización para saber Claro. qué tipo de pruebas vamos a realizar. Claro, sí, porque no es fácil, ¿eh? No es fácil el poder dar esto y lo hemos visto en los cursos que estamos dando de gestión de garantías. Tampoco que lo consideren las organizaciones pues mira, ahí tenemos a Germán y es ingeniero de calidad, pues por ahí también que lleve las garantías, ¿no? No, no hagan ese error. Hoy las organizaciones lo están entendiendo y están dejando a la persona en el puesto, ¿ok? Están creando un puesto de especialista en garantías, ¿sale? Entonces, muy bien, Jesús, Por muchas nada. gracias, Gracias a todos. Buena ¿no? tarde. Gracias. Venga, y nos vamos ahora con nuestro querido amigo Eleazar. ¿Cómo estás, Eleazar? Hola, mucho gusto. Muchísimas gracias por esta oportunidad de participar en este webinar. Venga, y pues vamos a hablar de TISAX, ¿ok? Vamos a hablar de TISAX, de ISO 27001, y te dejo los micrófonos, Eleazar. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bien, creo que una pregunta importante, fundamental que todas las organizaciones deberían hacerse es ¿cuándo vamos a ser ciberatacados? No si nos van a ciberatacar. Al final, según lo que nos dice el contexto, es que tarde o temprano todas las organizaciones van a ser ciberatacadas. Y entonces aquí lo primordial se convierte en cómo voy a reaccionar cuando eso suceda. Justamente ante este contexto, visto desde la Asociación Automotriz Alemana, dado que imagínense la importancia que tiene el Producto Interno Bruto de esta industria para ese país, por ahí decían en el año anterior, ¿no? Que oscilaba por ahí del 19-20%. Y el grado de especialización, el grado de investigación y desarrollo, pues eso los llevó justamente a definir algunos marcos o algunas medidas para proteger toda la información dentro de toda su cadena de suministro. Entonces, lo que hace la BDA, la realidad es que no descubre el hilo negro, sino más bien lo que hace es, creemos desde nuestro punto de vista, que es una excelente elección, es voltear al ver al mercado y ver qué de todo lo que hay en términos de marcos, estándares, mejores prácticas, pudiese alinearse a sus objetivos. En ese sentido, lo que observa es que ISO 27001, que ya trae una historia de más de 30 años, pues prácticamente ha sido adoptado por cualquier tipo de organización, de cualquier tamaño, de cualquier sector, productos, servicios. Y lo que hace justamente la BDA es tomar este marco de referencia, este estándar internacional, y lo adecúa a las necesidades de su propia industria, ¿no? Lo que hace es genera una matriz, la famosísima matriz de ISA, Information Security Assessment, que no es otra cosa más que eso, justamente, ¿no? Evaluarse a través de ciertos controles. Ahora bien, lo que hace BDA
toma como marco de referencia, como lo he comentado, a 27001. Y es hasta el año anterior, del 1 de abril del 2024, cuando justamente ya alinea su última versión, que es el ISA 6.0, a la versión 2022 de 27001. ¿Sí? Sí, sí cambias, Germán, por favor, está perfecto. ¿Sí? Perdón, anterior. Listo, gracias. Anteriormente, la versión 5.1 de TISAX estaba alineada a la versión 2013 de ISO. Sin embargo, ante el cambio que hace ISO, hace una simplificación, hace una mejora en términos de definición, agrega algunos atributos, algunas descripciones que ayuden más a su implementación. Lo que hace es que reducen esos controles. Por ahí los que saben de ISO dicen que la ISO 27 es el equivalente a dos ISOs porque es muy grande. Por un lado tiene la estructura de alto nivel que tienen todas las demás, 14.000, 45.000, 9.000. Pero además, justamente tiene algo que le llaman el anexo A, ¿no? Que son todos los controles. Pues imagínense que en el 2013 eran 114 controles que pasaban por todas las áreas, ¿no? Para esta nueva versión, lo que hizo fue reducirlo, adicional a agrupar algunos, renombrar y agregar algunos nuevos, como por ejemplo, los que tengan alguna experiencia en TI recordarán que no hace mucho que todavía no se hablaba de servicios en la nube o de inteligencia de amenazas, o incluso en este momento de los riesgos de la utilización de la inteligencia artificial, ¿no? Pues bien, lo que hace justamente hizo es integrar esos nuevos conceptos, esos nuevos fenómenos que están sucediendo en el contexto externo para justamente adecuarlos a su nueva estructura. Ahora bien, algo que siempre comento y siempre siembro la semilla es que quizás uno de los grandes comunes denominadores que encontramos en este contexto de la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información es que cuando escuchamos eso, seguridad de la información, predominantemente volteamos a ver al área de tecnologías de la información. Y no necesariamente esto es adecuado. No quiero decir que sea correcto o incorrecto, sino que en ocasiones no se percibe de tal manera de que la seguridad de la información es transversal hacia toda la organización, no es específicamente TI. Por ejemplo, aquí en lo que estamos viendo, la nueva forma, y es una de las cosas que me gustan mucho de 27, es que la forma como lo estructura ahora nos plantea, ¿sabes qué? Dejémonos de 114 controles, 14 cláusulas o dominios, y ahora vamos a sintetizarlo en cuatro grandes temas y 93 controles, ¿no? Y lo que estamos viendo, por ejemplo, en pantalla es que estos 93 controles se dividen en 37 controles que tienen que ver con la organización, es decir, tienen que ver con temas de la alta dirección, áreas funcionales, sí, entre muchas otras, ¿no? Pero particularmente es transversal a toda la organización. Después definieron 8 controles específicos que tienen que ver con el recurso humano. Yo lo planteo como que son tres grandes momentos, ¿no? El previo, antes de que se establezca la relación laboral, persona-empresa. El segundo, que tiene que ver con todo aquello una vez que ya se estableció o se formalizó esta relación. Y el tercer momento es cuando se termina la relación laboral o cuando hay cambios, ¿no? Entonces, ha ordenado y ha descrito de mejor manera el cómo atender estos tres diferentes momentos en esta relación entre empresa y personas, ¿no? Después, algo que tienen bien maduro en este sector o que tenemos bien maduro en este sector es el tema de la seguridad física y pues tiene que ver con algunos otros controles, ¿no? Particularmente con 14.000 y tiene que ver áreas seguras, CCTVs, perímetros seguros, físicos, ¿no? Todo eso. Y si se dan cuenta, nuestro tercer bloque es el de tecnología y ese tiene solamente 34 controles. ¿Qué quiere decir esto? Que son específicamente responsabilidad del área de TI su gestión, ¿no? Si pasamos a la siguiente, por favor. Esta siguiente
nos da una imagen muy clara, ¿no? De por qué planteo que este tema de la seguridad de la información no es un tema de tecnología, ¿sí? ¿Es muy importante? Sí. ¿Es fundamental? Sí. Yo lo llamo que es una función de implementación, ¿no? Como podrán ver aquí, solamente el 36% del 100% de los controles tiene que ver con tecnología. Ahora bien, es cierto que para implementar los controles organizativos, los de seguridad física, los de RH, vamos a requerir tecnología, sí, pero no es responsabilidad de TI la definición de gestión de acceso, gestión de identidades, etcétera, ¿no? Entonces, esta nos da una clara vista de cómo deberíamos estar considerando el tema de la seguridad de la información. Ahora bien, en esta nueva versión, y de lo cual también, siguiente por favor, Germán, en esta nueva versión, la 2022, hizo lo que hace es integrar algo que en la anterior versión, en la 2013, no existía, que era atributos. Yo planteo que esta inserción de este nuevo concepto de atributos se deriva de que en algunos casos había cierta confusión en la descripción de los controles y cómo deberíamos interpretarlo e implementarlo. Por lo tanto, entonces lo que hace ahora ISO es, ¿sabes qué? Te voy a definir 5 grandes atributos. Te voy a decir el tipo, si es un control de tipo preventivo, detectivo o correctivo, su nombre en sí mismo lo dice. ¿De qué propiedad estamos hablando? Aquí abro un paréntesis. Cuando estamos hablando de seguridad de la información, en realidad nos estamos refiriendo a garantizar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información de valor útil, confidencial de las organizaciones. Entonces, ahora en su nueva descripción lo que dice es, este control tiene que ver con los atributos de seguridad o propiedades de seguridad, particularmente o es de confidencialidad y o de integridad y o de disponibilidad. Pueden ser los tres, pueden ser dos, puede ser uno, ¿no? Y eso también nos ayuda mucho. Por otro lado, también esta nueva versión lo que hace es nos va a incrementar sus referencias respecto a cómo interpretar cada control y cómo implementarlo. Y de hecho, los que estén un poquito más familiarizados con este tema de la ciberseguridad, incluyen este concepto que anteriormente no existía en la norma, tal cual, ¿no? Y lo toma como base del NIST, del Cybersecurity Framework, del 1.1. Y básicamente lo que se refiere es que este control tiene que ver con qué? Con el capítulo de identificar, con el capítulo de proteger, con el capítulo de detectar, de responder o de recuperarme, ¿no? Sí. Y eso también ayuda mucho porque específicamente para aquellos controles que tienen que ver con aspectos de ciberseguridad, yo lo llamo los fierros, infraestructura tecnológica, hardware y software, también es muy útil, ¿no? Y por otro lado también plantea otro atributo que se le llama el de dominio. Este control que vamos a implementar, ¿con qué tiene que ver? Es con el gobierno de la seguridad, con el contexto y ecosistema de la seguridad dentro de la empresa. Tiene que ver con protegerme, proteger mi información, defenderme ante un ciberataque o alguna otra vulnerabilidad o amenaza. Y si logra pegarme esta vulnerabilidad o amenaza, ¿cómo me recupero, no? La resiliencia. Y por último, y yo también celebro mucho esta nueva inclusión, es que ahora nos dice, oye, para implementar determinado control, deberías observar ciertas capacidades. ¿Qué quiere decir esto? Que el equipo, el personal que van a estar involucrados en la implementación y en su operación, tendrían que estar observando, perdón, ciertas capacidades, ya sea que tenga conocimientos de gobierno de la seguridad o gestionar activos, abro aquí otro paréntesis, activos de información y también activos de soporte, ¿no? Entendiendo que un activo de información, pues se trata de un estado financiero, de un expediente, de un punto CAD, de un punto project, ¿sí? Y los activos de soporte, pues son las cajas, son los fierros, ¿no? Es el servidor, el appliance, etcétera, ¿no? Entonces lo que nos pone aquí es, no voy a leer todas, obviamente, pero sí mencionar que, por ejemplo, en el tema de proveedores,
pues deberíamos observar capacidades, el personal que gestiona a los proveedores, sí capacidades de gestión de proveedores, pero dependiendo el área o la materia de lo que se trata la proveeduría del servicio, ¿no? Sí. Y particularmente temas de seguridad de la información. Continuamos, Germán, por favor. Ahora bien, tomando todo esto como contexto y ya entendiendo lo que volteó a ver BDA y para su evaluación de Information Security Assessment, lo que plantea es, esa va a ser la base y previo a entrar aquí a este tema de niveles de evaluación, muchas organizaciones, yo creo que sí lo voy a exaltar como un error, consideran que el afrontar este proceso de certificación se reduce a la matriz de la evaluación, ¿no? Ujú. Nos ha tocado que en algunas organizaciones nos piden comentarios, observaciones u opiniones respecto a cómo interpretarlo. ¿Por qué? Porque TISAX no me dice cómo crear un sistema de gestión de seguridad de la información, pero sí lo pone en primer plano. De hecho, por ahí en el manual plantea algo. Antes de que tu organización se someta a una evaluación de TISAX, lo primero que debe tener es un sistema de gestión de seguridad de la información a punto, maduro. Sí. Entonces, eso es lo primerísimo que debemos de tener, ¿no? Entonces, este sector tiene mucha madurez en sus temas de sistemas de gestión integral, sistemas de calidad, sistemas de ambiental, en fin, ¿no? Y entonces, básicamente cuando hablamos de un sistema de gestión es algo muy similar, pero especializado en seguridad de la información. Y una vez que cuento con eso, ahora sí puedo voltear a ver y empezar a interpretar esa matriz de ISA, ¿no? De tal manera que con este conocimiento y el entendimiento de a qué se refieren las necesidades de protección y los niveles de evaluación, voy a saber qué alcance va a tener mi sistema de gestión. Ejemplo, puede ser que alguno de los clientes, Volkswagen, BM, nos envían carta y nos dicen, ¿sabes qué? Lo que quiero es que mis necesidades de protección son de alta confidencialidad. Y eso es todo lo que dice. Algunos otros dicen, ¿sabes qué? Pues lo que requiero es que la evaluación sea de nivel 3. Y entonces va a haber una serie de combinaciones en las que, por un lado, la primera variable es qué necesita el cliente en términos de necesidades de protección. Requiere controles normales, requiere controles muy altos o requiere controles muy altos. Y por otro lado, ¿qué tipo de auditoría me está pidiendo? ¿La de nivel 2 o la de nivel 3? Quizás alguno de ustedes se plantea, oye, ¿y por qué no mencionó la uno? Porque la uno es una evaluación interna, es como una auditoría interna, ¿no? Que de alguna manera no tiene validez, pero sí tiene mucho, nos apoya mucho, nos ayuda mucho para saber en qué momento en qué punto estamos cuando hacemos esa primera fotografía. Entonces, en síntesis, para cerrar este punto, cuando un cliente nos pide, oye, necesito que te certifiques, él nos va a decir cuáles serán sus necesidades de protección, disponibilidad alta, confidencialidad alta, normal, ¿sí? Y también en muchas ocasiones nos plantea el nivel de evaluación, ¿no? Algo que es importante mencionar que cuando hay una combinación de variables y entre una de esas variables, entendiendo como variables requisitos o necesidades de protección del cliente, lleva a muy alto, toda la revisión, toda la auditoría tendrá que ser a ese nivel. ¿Y cuál es el nivel más alto de evaluación? El 3, que es una evaluación en sitio. Y pues como sabemos son un poquito más estresantes, ¿no? De ahí en fuera, la naturaleza, la dinámica es muy, muy similar a lo que observamos en las evaluaciones de ISO, ¿no? Bien, continuamos, por favor. Ahora bien, hace un momentito hablé de que TISAX no me dice cómo crear un sistema de gestión. Siempre me va a referir a, ¿tienes duda? Refiérete a 27. Pero lo que sí me dice es, necesitas un sistema de gestión de seguridad de la información a punto. Y pues esa palabrita de a punto o esa frase de a punto es muy subjetiva, ¿no? Pero después TISAX me dice, oye,
Si quieres saber si estás a punto, refiérete al nivel de madurez que te damos en la propia matriz. Y ahí básicamente lo que nos dice es que dependiendo las características de cómo realizo las actividades dentro de mi organización, podré observar un nivel de madurez 0, 1, 2, 3. Y como podrán observar en la pantalla, el que está marcado como nivel 3 justamente es el nivel objetivo. De tal manera que cuando como organizaciones nos hacemos esa primera fotografía, esa autoevaluación de nivel 1, por cierto, entre comillas, como comentario, seamos lo más estrictos, lo más autocríticos posible. Esta nos va a dar, ese resultado nos va a dar un parámetro de saber en dónde nos encontramos y qué nos falta hacer para alcanzar este nivel de madurez objetivo. Ujú. Una vez que las organizaciones consideran que ya con base en este nivel de madurez ya estamos listos, ya estamos 3, ahora sí podemos levantar la mano y decirle a la entidad certificadora, ya estoy listo, ahora sí puedes venir a revisarme, ¿no? Bien, seguimos, por favor. Y no sé si... Cierro, perdón. Ya es todo, ya es todo. Ya es todo, ¿ah? Ya empezaba a Sí. agarrar monte. Cierro con esto. Eh, si bien es cierto, la BDA a través de TISAX y su evaluación de seguridad de la información toma como referente 27001, plantea algunas particularidades del sector, particularmente sobre protección de prototipos, sí, que de alguna manera tiene una estructura parecida a ISO 27, es decir, nos va a pedir seguridad física y ambiental, nos va a pedir una estructura de roles y responsabilidades, nos va a pedir políticas, etcétera. Sí es bien específico. Regularmente cuando una empresa tiene de alcance prototipos, pues va a incluir o va a requerir cierta inversión en términos de infraestructura, porque los controles son de alguna manera un tanto estrictos, ¿no? El objetivo es separar de la vista, evitar que esté a la vista las piezas, partes, componentes, vehículos, ¿no? Y ya para finalizar, un tercer elemento que evalúa TISAX es el de protección de datos. Entonces, si se dan cuenta, tenemos tres grandes rubros: seguridad de la información, prototipos y el tercero es protección de datos. Y lo que hace BDA es, recordemos, BDA es alemán, alemán pertenece a a la Unión Europea, y para ellos es súper importante la seguridad de datos y privacidad de sus ciudadanos, ¿no? Entonces, lo que hace TISAX o BDA incluye y desglosa todo el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea y lo traduce en requerimientos, ¿no? Y esta parte sí es bien importante porque al final observarán que termina siendo un mini sistema de gestión de protección de datos personales embebido en el tema de la seguridad de la información. Entonces, pongámosle mucha atención a este tema. Y ya, si no me sigo, Germán. Gracias. Ahí está. Muy bien, mi querido Eleazar. Fíjense, a ver, de todo esto que acaba de mencionar Eleazar, les quiero poner un ejemplo, bueno, dos, ¿no? O sea, uno, no menos, bueno, dos, ejemplos, ¿no? 2023, Toyota sufrió un ciberataque. ¿Con quién? Con uno de sus proveedores. ¿Qué pasó? Pues pararon 14 plantas de Toyota a nivel mundial, tuvieron un impacto de 13,000 vehículos no fabricados y tuvieron un impacto de 375 millones de dólares, ¿ok? Porque hackearon a un proveedor. ¿Por qué? Porque no tenía todo esto, ¿no? Una lección aprendida que toma TISAX, basado en ISO 27001 y en ISA, exige evaluar la seguridad de proveedores críticos, ¿vale? Otro caso importantísimo, apenas también 2023, un error interno en Tesla en donde se filtran datos, ¿ok? Ustedes saben que los Tesla tienen cámaras, todo se almacena en servidores y se filtran imágenes, se filtran videos de los usuarios, ¿ok? Grabaciones del vehículo y esto afecta alrededor a un poquito más de 100,000 clientes, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Pues que empiezan a tener problemas legales, consecuencias legales, investigaciones, daño en la reputación y en la confianza de Tesla. Y una lección aprendida que hace ISO 27001
es que requiere controles de acceso, es decir, los cifrados, los permisos mínimos. Ustedes han visto que ya nos piden, ¿sabes qué? Hasta el WhatsApp ya nos pide el cifrado en 2 pasos, ¿no? Que tengamos que poner estas claves, ¿no? Entonces, así hay muchos casos y por eso es eh, la premisa y por eso es la prioridad, ¿ok? De utilizar TISAX y certificarse en TISAX. Que por cierto, DECRA, nosotros como DECRA, ya a partir de a finales de este año, estamos ya en proceso de que estemos liberados para que nosotros, como QExperts y DECRA, podamos realizar estas evaluaciones como organismo certificador eh, para TISAX. ¿Ok? Muy bien. Y pues entramos ya a la recta final, muchas gracias, entramos ya a la recta final para ver lo que es la BDA 19. ¿Y qué es la BDA 19? Hay 2 tomos. El BDA 19.1, que nos habla de la inspección de la limpieza técnica, es decir, nosotros vamos a utilizar este estándar en los laboratorios para entender cuál es la contaminación que yo tengo, ¿ok? Y en qué componentes. Y me lleva paso a paso desde la infraestructura, ¿ok? Hasta el método de extracción y de saber qué tipo de contaminaciones tengo yo en mis procesos. ¿Sí? Y la BDA 19.2 es la limpieza técnica en el ensamble, es decir, la 19.1 nos dice cómo extraer las partículas y la 19.2 nos dice cómo tenemos que proteger nuestro proceso, ¿ok? Hablando del medio ambiente, de la logística, de equipos, sistema del personal, para que tengamos un ambiente limpio y tengamos un ensamble limpio, ¿ok? Todas las preguntas que tengan ahorita de TISAX, de MLA y de FFA, por favor, mándenoslas en el chat, pónganlo ahí en el chat, solamente tenemos ahorita una pregunta, ¿ok? Entonces, todas las dudas, mándenlas en el chat y al final las vamos a contestar, ¿ok? ¿En dónde y qué es la limpieza técnica? ¿Ok? Esta limpieza técnica es un control riguroso a las partículas que están adheridas, estas partículas, en en nuestros productos, en nuestros procesos. ¿Sí? Eh, es suciedad visible, polvo, temas de microscópicos. Hay veces que nosotros estamos utilizando los ductos, ¿ok? Y estos ductos no tienen limpieza y después parece fonda, que vemos toda la parte de arriba ya con hilitos, así como con telarañas. Todo eso nos va a impactar en la limpieza técnica. Oye, Germán, ¿y en dónde se aplica la limpieza técnica? ¿Ok? Y aquí tengo un esquema de cuáles son los productos en donde aplica limpieza técnica. ¿Ok? Y tradicionalmente nosotros hablamos donde haya fluidos, donde haya aceite, sistema de combustible, sistema de frenado, temas de refrigeración, aires acondicionados, admisión, el múltiple de admisión, perdón, y el escape, transmisiones manuales, transmisiones automáticas, ¿ok? Todo lo que tenga que ver con electrónicos, ¿sí? Y todo lo que tenga que ver con los sistemas de dirección. Y hablando de lo que estamos comentando, de ya lo que llevamos todo el tema de autos con la electrificación de estos vehículos, ¿ok? Pues todo lo que tenga que ver con el manejo de la alta tensión, la potencia, todo lo que tenga que ver con los sistemas de visión, todo lo que tenga que ver con baterías, ¿sale? Estos microelementos que nosotros podemos llegar a tener, ¿ok? En nuestro proceso, en un proceso electrónico, por ejemplo, nos pueden generar un mal funcionamiento hasta un cortocircuito, ¿ok? Y entonces ahí es donde se ponen feas las cosas, porque teniendo un cortocircuito vas a tener que regresar a la concesionaria y el concesionario, el proveedor, van a tener que hacer un análisis de por qué falló para aplicar el tema de las garantías, ¿vale? Eh,
apenas estaba yo en un entrenamiento y estábamos en un proceso de amortiguadores y me dijeron, no, pues nosotros no llevamos ese tema de limpieza técnica porque no nos lo pide el cliente, ¿no? Y eso es algo que ustedes también tienen que conocer porque pues vienen las normas escalonadas y se habían quedado en el segundo nivel de analizar una norma, ya no analizaron, pero después había otra norma y esa norma nos llevaba a BDA 19, ¿sale? O nos llevaba a una norma específica del cliente que va a ver relacionada con BDA 19. ¿Y qué creen? Pues al final, ¿cómo se van a dar cuenta? Con sus garantías. Empiezas a tener garantías, 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 garantías. Pues, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que le está pasando? Y tú puedes estar revisando, pero hay cosas que no se ven a simple vista. ¿Ok? Aquí les puedo hablar de una tabla de los factores de los límites. Y estamos hablando en micras, señores. Estamos hablando en micras. ¿Ok? Es una referencia que estamos utilizando de la DBL 6516.20 de Mercedes-Benz, en donde nos pone cuáles son los admisibles de tamaño de micras, ¿sí? Para un sistema de inyección, el máximo son 200 micras. Líneas de aires acondicionados, temas de ABS y suspensión, ¿ok? Transmisión hidráulica, dispositivos, motores. Ok, los motores se desvielan por contaminación, muchachos. ¿Sí? Tenemos el clutch, ok. Tenemos líneas de combustible de baja presión. Hay mucha información en donde aplica la limpieza técnica, ok. Este es un super manual que nos va llevando de la mano. Si ustedes hoy tienen garantías, tienen alguno de estos procesos que estamos mostrando, seguramente te va a aplicar la limpieza técnica en el proceso, que es la 19.2, y debes de saber cómo hacer la extracción de estas partículas para poder medirlo, que es el 19.1. ¿Sale? Finalmente, muchachos, ya para terminar, les dejo esta reflexión en cuanto a la actitud. ¿Sale? Porque ahorita pueden estar diciendo, ay, sí, ya nos dijeron lo que hay de BDA 6.3, ajá, pero si siempre lo hemos hecho así, ¿no? Entonces, ya sabemos cuál es el resultado si siempre lo has hecho así. El barco te va a ir a pique. Por favor, estudien, capacítense, comprométanse ustedes mismos con lo que están haciendo. Y olvidemos del siempre lo hemos hecho así, porque el que nos hayan enseñado así no quiere decir que sea la mejor manera o sea la manera correcta de implementar la BDA. ¿Sale? Muy bien, chicos, pues hemos llegado al final del webinar. Hemos llegado al final del webinar. Déjenme dejar de compartir. Eh, Aquí estamos todos. Entonces, preguntas. Vamos a ver por aquí. Cintia, mándanos tu pregunta por el chat. Gabriel, mándanos tu pregunta por el chat para que podamos responder. Sí. Muchas gracias. Y vamos a empezar con las preguntas que traemos. Alexis, no sé si nos ayudas. Perfecto, Germán. Sí. Nos pregunta Alfredo Hernández, para realizar auditorías al sistema FFA, ¿se requiere una certificación tipo BDA 6.3? Sí, sí, debes de tener como mínimos, debes de ser auditor de BDA 6.3, ¿ok? No te piden que tengas ya la charola, que sea el nivel máximo, pero sí puedes ser auditor interno para que tú hagas la evaluación a tu sistema, ¿no? ¿Algún comentario, Jesús? No, ninguno, Germán. No creo que lo que acabas de comentar es ¿Sí? cierto. Bueno, pues nada más lo que comentas, ¿no? Sí, se requiere esto y bueno, pues va complementado con la auditoría BDA 6.3 y otro tipo de auditorías, pero es una auditoría muy, muy con el esquema de BDA 6.3. Correcto, por eso te piden que tengas tu calificación en BDA 6.3. Y obviamente al tener el entrenamiento de BDA 6.3, pues debes de tener ISO 19011, ¿ok? Y tienes que preparar la auditoría. Igual para TISAX, igual para la evaluación de ISA o de 27001, deben de tener al menos
tu formación como auditor interno basado en ISO 19011. ¿Ok? Recordemos que eso es dentro del sistema de gestión. ¿Ok? No sé si nos escucha por ahí Cintia y Ramírez y Gabriel Espinosa para que nos manden sus preguntas por el chat. No tenemos ahorita más preguntas. Ok, ok. Bueno, creo que no nos están escuchando. Ah, ok. Cintia y Gabriel, quedamos pendientes de sus comentarios. Muy bien. Bueno, muchachos, nos Germán, preguntan, sí, nada más para mándeme. responder la respuesta de Nayeli Álvarez. Posteriormente les vamos a enviar una invitación para que puedan acceder a la grabación del webinar. Ya en un momento les compartiremos, mientras les dejamos en el chat el link para que puedan ver los webinars que ya tenemos subidos en la página web. Correcto, sí, todos estos webinars que son para ustedes, después nosotros los editamos, los subimos en nuestra página y ustedes van a tener acceso a todos los webinars que hemos hecho, todos, ¿ok? Entonces, posteriormente ya viene vamos a hacer series, vamos a hacer podcasts, ¿ok? En donde pues nos van a poder seguir en nuestro canal de YouTube, nos van a poder seguir en Spotify, ¿ok? Vamos a estar hablando pues de las EQIs, de las estrategias de auditoría, vamos a hablar de ISO 14001, 45001, de estos temas de BDA, pero van a ser podcasts más cortos en donde vamos a estar acercándonos con ustedes. Cuando ustedes vayan a trabajar, nos pueden ir escuchando sin ningún problema. Cuando regresen de trabajar igual, ¿ok? Cuando estén de viaje, pues en lugar de estar escuchando reggaetón, mejor pónganse a escuchar nuestros podcasts que van a ser de mayor cultura, ¿no? Entonces, no sé si hay algo más, alguna otra pregunta. Ok, Emanuel, ¿podrían compartir más adelante algunos ejemplos de pruebas o procesos de No Trouble Found? Eh, sí, ¿no? Tendríamos que desarrollar algunos y explicarles por qué, porque hay mucha confidencialidad de los datos. No podemos nosotros exponer o dar acceso a temas donde incluso no podemos hablar de temas en los que hemos dado ayuda, ¿ok? Para estos no trouble found con nuestros clientes, pero podemos desarrollar algunos casos similares con mucho gusto y ya en el siguiente podcast vamos a estar hablando de piezas genéricas, ¿no? De piezas genéricas, de procesos genéricos. Sí, sí lo podemos hacer, aquí lo anoto. Yo creo que a lo que se refiere nuestro compañero es si nosotros ahorita podríamos platicar algún ejemplo de un NTF, y yo creo que podría ser de las fallas de campo, precisamente cuando tú eres usuario de un automóvil, este automóvil tiene todavía cierta garantía y falla alguna pieza en específico, tú llegas a la concesionaria, reclamas la garantía, el concesionario retira la pieza, te coloca una pieza nueva y esa pieza el concesionario tiene la obligación de hacérsela llegar a la armadora. La armadora precisamente te pregunta a ti como fabricante del producto, de la pieza en específico, te dice, oye, ¿quieres que la analicemos juntos? Voy a tu planta y la analizamos también. Si son piezas de seguridad, se maneja un proceso completamente diferente a si son piezas funcionales, por ejemplo, ¿sí? En donde se tiene que acumular cierta cantidad de piezas para que te hagan lo que conocimos o lo que dijo Germán y Jesús del factor técnico, pero en este caso es la pieza. Vamos a suponer que un tanque de combustible tiene fuga. Sí, vas precisamente con el productor del tanque de combustible, se hacen todas las pruebas y el análisis, la recabación de datos, como bien mencionaba Jesús, a través de un 8Ds, y precisamente se evalúa y se trata de encontrar o replicar la falla para encontrar la causa raíz y precisamente delimitar las responsabilidades con respecto a la trazabilidad para definir la ventana sospechosa si hay más piezas que se pudieran presentar en el campo y que aún no han sido reclamadas o fue un caso único, ¿no?
Muy bien, Y un Luis, claro, ejemplo, sí. un ejemplo de un no trouble fan podría ser, en alguna experiencia con una cerradura es, se corrieron las pruebas bajo el estándar, las pruebas bajo carga, no, se generó un no trouble found y lo que se hizo fue enviar la pieza a nuestro centro de desarrollo en Alemania y ellos corrieron pruebas ya en condiciones extremas, es decir, más carga, más corriente eléctrica, es decir, someter la pieza a estrés tratando de reproducir la falla. Obviamente eso dependerá mucho de cada tipo de problema. Todo eso se tiene que documentar, se tiene que establecer qué cargas, qué condiciones. Digo, porque tampoco es como que la pongamos ahí a ver qué pasa, ¿no? Sino debe estar establecido cuáles serían las pruebas y qué condiciones de estrés requiere la pieza para poder tratar de reproducir la falla que el cliente reportó. Correcto, es correcto. Correcto. Por ejemplo, miren, les voy a poner, aquí tengo un ejemplo, ¿ok? Voy a compartir mi pantalla para que lo puedan ver. Y viene relacionado con lo que están mencionando, ¿no? Aquí está, compartir, ¿ok? Aquí está, ¿vale? ¿Cómo empiezan los problemas? ¿Sí? Pues lo que están diciendo, una garantía. ¿Qué es lo que sucede? En tu tablero de tu vehículo, pues tú empiezas a tener fallas, ¿no? Y aquí está una falla, ¿ok? Un mal funcionamiento en el aire acondicionado, ¿ok? O tienes una alerta de que tienes un mal funcionamiento en tu vehículo. ¿Qué haces? Regresas a la concesionaria. El concesionario va a tratar de investigar cuál es el problema, ¿ok? Y dependiendo la cantidad de reclamaciones, dependiendo la cantidad de reclamaciones, es cuando dicen que van a declarar un recall, ¿ok? Y tienen que hacer todo ese análisis, ¿ok? Por eso está el proceso de análisis de garantías. ¿Qué está pasando? ¿Sí? En este caso, fueron desencadenados temas de BDA 19.2 de limpieza técnica. ¿Ok? En el primer caso se estaban tapando los filtros. Entonces tú sacabas tu vehículo y a los 2 días de haber sacado de la concesionaria, te salía esta alerta y dices, oye, mi vehículo está nuevo, lo que decía Luis, tengo que hacer los vehículos y desde el vehículo uno hasta el vehículo último, todos tienen que funcionar en orden, pero me sale una alerta, dices, no es posible, tienes que regresar, es molesto, y ahí es en donde empezamos a revisar que teníamos que tener una limpieza técnica en el proceso. ¿Por qué? Porque los filtros del aire acondicionado y del sistema de enfriamiento se dañaban, tenían partículas, hay un sensor que captura esas partículas, te marca una falla y puede bloquear el, el motor para que no lo vayas a desvielar, ¿sí? Y aquí tenemos otro ejemplo de una contaminación en el sistema hidráulico, ¿ok? En donde te dice, ¿sabes qué? Tienes que detener ya el motor porque si no se va a desvielar. ¿Sí? Y otra vez, ya llevamos todo el sistema de garantías, tenemos que alinearlo también con la limpieza técnica, ¿no? Estos son dos ejemplos que les podría yo poner, que es algo que vemos dentro del entrenamiento. Dentro de los entrenamientos les ponemos muchos ejemplos, muchos ejercicios. Ustedes saben que nuestros entrenamientos los tratamos de hacer muy alineados a lo que ustedes están fabricando, ¿no? Entonces ahí ya complementamos un poquito más esta respuesta. Por ahí tenemos más preguntas, Alexis. Perfecto, Ger. Sí, gracias. De Tony Caudillo, ¿cuál es la diferencia significativa entre FFA y SECO y 14? Más, Jesús. Pues básicamente, digo, salvo que me corrijas o tengas alguna opinión diferente o el panel tenga una opinión diferente, es la auditoría, ¿no? Como tal, la auditoría que ya mencionamos, este manual FFA es un proceso donde habla de estos análisis y finalmente te hace una auditoría que evalúa tu sistema, ¿verdad? En 7 elementos diferentes, 28 preguntas de si tu sistema de análisis de garantías está implementado, cómo se manejan las piezas, cómo se identifican,
¿verdad? O sea, te aborda pues toda la organización, ¿verdad? En el manejo de las garantías. Muy interesante, la verdad es que lo ve muy integrado a un sistema como tal, ¿verdad? No solamente es tener un procedimiento, tener una persona ahí, sino un sistema donde la alta dirección esté involucrada. Exactamente, Jesús. Luis, tú que impartes más el seco y 14, ¿qué podrías complementar de las diferencias? Justo quiero complementar lo que dice Jesús. Muchas veces en los cursos hacen esta pregunta y no relacionada solamente a Field Failure Analysis versus SQL 14, sino, por ejemplo, 8Ds versus solución de problemas, etcétera. Yo nada más lo complementaría en que recuerden que todas las CQIs es la fusión de 3 auditorías de BDA. Es decir, en una CQI tú vas a aplicar producto, proceso y sistema, siempre. Sin embargo, en BDA, estas están de manera individual. BDA 6.3 proceso, BDA 6.5 producto, BDA 6.1 sistema. Entonces, en las CQIs lógicamente están muy relacionadas al tipo de proceso que tienes y cuando tú aplicas una CQI, por eso a veces los requisitos de la persona que lo aplica son más exigentes porque debe de tener conocimiento de sistema, de producto y de proceso porque están inmersos en una sola auditoría, ¿no? Correcto, es correcto. Ok, Tony, ya está ahí. Y después, ¿qué otra pregunta hay? Perfecto. De Rosana Contreras pregunta, del BDA 19, ¿tienen sesiones on-site para evaluar el cumplimiento de áreas limpias? Sí, claro, por supuesto. Tenemos la auditoría. Nosotros realizamos una auditoría. El BDA 19 también es una auditoría. También se basa en BDA 6.3, se califica como BDA 6.3, ¿ok? Y también damos un resultado, ¿ok? Entonces, sí hay auditorías que hacemos, también damos el entrenamiento, y como al principio lo comentó Luis, lo reafirmó también Eleazar, es un tema de equipo multidisciplinario, ¿ok? Así como platicamos del TISAX, que no es nada más de seguridad de sistemas de la información, ¿ok? Es de toda la planta, ¿sí? También el tema de las áreas limpias, pues repercute muchísimo en la producción, en mantenimiento, en compras, en materiales, en recursos humanos, ¿sí? Calidad, laboratorios, proyectos, pero sí, evaluamos también toda la organización. eh, Tenemos muchos casos de éxito en donde trabajamos con las armadoras para resolver y apoyar a los proveedores en encontrar las causas raíz de los problemas de garantía precisamente a través de las auditorías de limpieza técnica cuando los productos caen en esta área de limpieza técnica. Sí, sí lo hacemos, sí lo hacemos. Tenemos varios expertos en limpieza técnica a nivel nacional y sí lo hacemos. ¿Vale? Eh, y ahorita que les decía de TISAX, me acordé, luego, o no, Eleazar, que nos dicen, oye, y va a venir, tengo que invitar a seguridad patrimonial, ¿no? Claro que sí, porque hay veces que nosotros como instructores llegamos y ni nos revisan el teléfono, ni nos hacen registrar la laptop, ni nos dicen qué información, no nos dicen si podemos tomar o no tomar fotos para los ejercicios. Todo eso cae dentro de la seguridad de la información, cae dentro de TISAX. Todo eso. Yo sí me atrevería a decir que un 30%, un 35% de las responsabilidades caen en seguridad planta, ¿ok? Que son todos los temas de infraestructura, ¿no? De manejarlo, ¿no? Muy bien. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta de TISAX, de BDA, proyectos, garantías o limpieza técnica, ¿ok? No hay, no hay más preguntas. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar con nosotros en esta tarde. Aquí en Puebla es una tarde lluviosa, ok, pero muchas gracias. Quiero agradecer otra vez a Luis por su amplia experiencia. Jesús, muchas gracias por tu amplia experiencia en temas de estos temas de garantías. Y Eleazar, vaya,
con toda tu experiencia y todos estos años de seguridad de la información. Muchas gracias por este deleite de webinar.